En el pasaje que acabamos de leer, Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18, esa va a ser nuestra base de la exposición, pero en realidad me voy a basar en los versículos del 14 al 18. Y en esos versículos del 14 al 18 vemos que Juan nos muestra que Jesús habitó entre nosotros. Y amados hermanos, el mundo ha olvidado el motivo de la encarnación. Y Jesús vino para mostrarnos la gloria de Dios. Por eso he llamado a este mensaje, a esta exposición de la palabra, celebremos la encarnación de Jesucristo. Y es que, como lo comentaba el hermano Alfonso al inicio de nuestro programa litúrgico, la Navidad para algunos es pasar tiempo con la familia, para otros tal vez es comprar y recibir regalos. Y es una realidad que en nuestro cosmos, en nuestro mundo donde vivimos, se ha distorsionado, se ha corrompido tanto estos tiempos de Navidad, en el que se ha comercializado en demasía y se ha perdido el fin de esta celebración. Y aquí cabe hacernos una pregunta. Para nosotros como creyentes, ¿qué es la Navidad? Y bueno, eso es lo que Juan nos dice en esta porción de las Escrituras. La Navidad para nosotros los creyentes debe de ser la encarnación de Jesucristo. Ese es el verdadero motivo de la celebración en estos días. Y es que tal vez estemos copados, estemos tal vez saturados de cosas que a lo mejor nos quitan, nos desvirtúan, nos hacen divagar y quitar la mirada de lo que verdaderamente importa en estos días de celebración de la Navidad. Y esto, mis amados hermanos, nos lleva a nuestro pasaje del día de hoy, a nuestro pasaje en cuestión que vamos a analizar del capítulo 1 de Juan, de los versículos 14 al 18. Es una porción de la Escritura que nos anima a tener una Navidad centrada en Cristo. Los invito a que me acompañen en oración para que sea nuestro buen Dios en control de nosotros. Padre, aquí estoy, Señor, delante de ti y de tu pueblo, Señor. Úsame, Señor, para que yo exprese únicamente lo que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos mantenga atentos a los que nos vas a hablar en esta hora de la mañana, Señor. A lo que debemos de recordar y tener presente, Señor. Que el Verbo, el Logos, la palabra, se hizo carne, Señor. Gracias, Señor, porque ese es nuestro fin en estos días, en este día en el que la humanidad del mundo celebra la Navidad. Gracias, Señor. Sé tú con nosotros, Señor. Amén. Amados hermanos, la Iglesia históricamente ha tomado estas fechas para celebrar la encarnación de Jesucristo. Y vemos allá en los versículos 4 y 5 del pasaje que acabamos de leer, y observamos que no solo se manifestó la luz verdadera al mundo, y no solo vino a su propio hogar y pueblo, sino que mostró su verdadero amor, su amor infinito por cada uno de nosotros
en el momento en el que el verbo, el logo, la palabra, se hizo carne. Es una muestra de un amor infinito de nuestro Padre por su creación, por su pueblo. Es decir, asumió nuestra naturaleza humana, debilitada en un tiempo por los resultados del pecado, aunque sin pecado en sí misma. Y en esa naturaleza humana se convirtió el Hijo de Dios en el Emmanuel. Dice el versículo 14 de nuestro pasaje que nos ocupa: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí, mis amados hermanos, observemos y notemos aquí tres declaraciones que vamos a analizar, que vamos a escudriñar estas declaraciones que encontramos en este versículo 14 de nuestro pasaje. Y la primera declaración es: el verbo fue nacido carne, el verbo se encarnó, dice el versículo. Y yo quisiera que los invito a que pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que el verbo fue nacido carne? Y aquí vemos que viene Dios desde la eternidad. Desde la eternidad, y que ya era el anciano de días, como lo llama el profeta Daniel en su libro de Daniel. Y también vino a Belén a nacer como un bebé. Pero Él viene desde la eternidad. Y es que donde quiera que nos situemos, ese inicio, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Pero ese principio, en ese principio Él ya estaba. Y si nos remontamos más atrás, en cualquier punto que nos ubiquemos, Él ya estaba. Él forma parte. Y por más que tuviéramos la cualidad, la virtud de poder retroceder en el espacio, Él ya estaba. Y alguien lo expresó de la siguiente manera: estaban esperando un rey para exaltarlo, pero Él vino como un bebé que hizo llorar a una mujer. Y notemos que en el Evangelio de Pablo no menciona su nacimiento en Belén. ¿Sabe por qué no menciona Juan el nacimiento de Jesús en Belén? Porque está hablando de alguien que es demasiado grande, muy grande para Belén. Y este viene desde la eternidad y se hace carne. El verbo se hizo carne o nació carne. Esta es, mis amados hermanos, la verdadera historia de la Navidad que celebramos en el mundo. Amados, la única manera que este acontecimiento pudo ocurrir fue mediante el nacimiento virginal. Y leemos allá en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un bebé nació en Belén, pero el Hijo vino desde la eternidad. Esta es la primera declaración que encontramos en el versículo 14. Y la segunda declaración que vemos es: el verbo habitó entre nosotros. Y es que la palabra habitó en griego
es la palabra shekenos, que tiene el significado de acampar. La palabra shekenos significa tienda. Y vemos que el apóstol Pablo compara allá en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1, nuestro cuerpo con la misma figura que lo hace Juan en esta parte. Y dice en 2 de Corintios 5, 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y es que, amados hermanos, esta pequeña tienda en la que nosotros vivimos puede ser destruida, puede ser acabada, puede ser desaparecida en una noche de tormenta, en una noche, en un instante puede desaparecer esta tienda donde nosotros vivimos, es decir, nuestro cuerpo puede desaparecer en un instante. Pero porque usted y yo vivimos en esta tienda, el Dios de la eternidad bajó a esa tierra y asumió un cuerpo humano, instaló su tienda y habitó entre nosotros. Esta es la segunda y gran declaración en este versículo de Juan, capítulo 1, versículo 14. Esta es la segunda gran declaración. Y veamos la tercera declaración de este versículo. Dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay nuevamente una declaración. Y tal vez podamos preguntarnos si no se limitó haciéndose carne, si no se limitó el Hijo de Dios, si no se limitó haciéndose carne. Pero veamos cómo Juan nos da la respuesta. Dice, fue lleno de gracia y de verdad. Juan nos responde y nos dice, fue lleno de gracia y de verdad. Y es que la palabra lleno quiere decir que simplemente estaba tan lleno que ya no podía tener más. Es decir, el Hijo de Dios, el Verbo, el Logos encarnado, trajo toda su deidad al venir a este mundo, al venir a habitar entre nosotros. Vino con todo, vino lleno, dice Juan aquí. Trajo con él toda su deidad. Estaba lleno de gracia y de verdad. Y Juan da testimonio de él, dice el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y recordemos que cuando el ángel Gabriel visita a Zacarías y se queda mudo de la sorpresa porque duda de que ellos era un matrimonio ya avanzado de edad e iban a tener un hijo, a Juan el Bautista. Y 6 meses después, este mismo ángel visita a María para darle la anunciación del nacimiento de Jesús. Por eso Juan dice, el que viene después de mí es antes de mí, pero era primero que yo. Moisés, el legislador, dio la ley, esa ley que revela la santidad de Dios, que Dios requiere para cada uno de sus hijos.
pero que descubre el pecado y condena a los hombres. Y dice el versículo 16 de nuestro pasaje en cuestión: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y es que, amados hermanos, esta ley preparó el camino para la llegada de Jesucristo al mundo. Recordemos que esa era la misión de Juan el Bautista: preparar a su pueblo para que creyeran en el que venía detrás de él. Esa era su misión. Dice: porque Él nos revela la gracia, Jesucristo nos revela la gracia y la verdad de Dios. Y con su obra redentora en la cruz del Calvario nos provee la salvación. Esa salvación que redime a las personas de la esclavitud del pecado. Y aquí, nuevamente, debemos de hacernos una pregunta. Como creyente, ¿está dando testimonio de esa plenitud que hay en Cristo? ¿Estamos dando ese testimonio de la plenitud que vivimos en Cristo? Porque de su plenitud todos, dice, hemos recibido gracia sobre gracia. Y es que todos recibimos la gracia común de Dios. Dios hace producir al campo, tenemos verduras, tenemos frutas, tenemos la vida, tenemos salud, y todo lo que tenemos, todo a nuestro entorno, todas nuestras posesiones, es por gracia de Dios. Por eso dice: pues de su plenitud todo hemos recibido gracia sobre gracia. Y esto es como las olas a la orilla del mar, donde cada ola está tomando una en lugar de la otra. Y es un ciclo que no para. Y así es la gracia de Dios para con nosotros. Y continúa diciendo el versículo 17 de nuestro pasaje: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley que fue dada por medio de Moisés era incapaz de suplir esa plenitud de gracia y de verdad. La ley era y es incapaz de salvar. Exigía, pero no poseía la gracia redentora. Y es que, amados hermanos, nosotros sabemos que la ley no salva, no nos puede salvar. Para que la ley pudiese salvarnos, tendría que bajar su nivel de exigencia, bajar su nivel de normas, y eso no puede ser. O nosotros, como humanos, tendríamos que alcanzar ese nivel de normas, de exigencia que marca la ley. Y eso tampoco es posible. La ley proveía los tipos y las normas, es decir, allá en la antigüedad, recordemos los sacrificios que hacía su pueblo para remisión de pecados, pero nunca la realidad, es decir, la verdad. Esta gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso Él se encarnó para traernos esa gracia, y que con su vida y muerte redentora mereció la gracia y suministró la realidad, es decir, la verdad. Esa verdad anunciada por los tipos y normas de la ley mosaica. Y termina diciendo nuestro pasaje en el versículo 18: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Y es que, amados hermanos, a Dios nadie lo ha visto. Y esta verdad la encontramos en todas las Escrituras. Nadie lo ha visto. Recordemos que el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana allá en Juan 4:24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué hay entonces de las apariciones de Dios allá en el Antiguo Testamento? ¿Qué hay de eso? Dios nunca se reveló ante los ojos de los hombres. Dios nunca, y nadie lo ha visto. Solo fueron manifestaciones a su pueblo. Jesucristo vino del seno del Padre para revelar el corazón de Dios. Siendo el unigénito Hijo de Dios, que según su naturaleza divina reposa eternamente en el seno del Padre. Y el Hijo conoce perfectamente al Padre, y solo Él es capaz de ser el intérprete del Padre. Por lo tanto, el Hijo nos dio a conocer a Dios, al cual nadie ha visto ni comprendido jamás. Y termina diciendo el versículo 18, fíjense cómo termina diciendo: Él le ha dado a conocer. Jesucristo reveló a Dios, puso al descubierto a Dios, puso al descubierto el corazón, el amor de Dios. El Dios de este universo, el creador de todo, viene desde la eternidad y se hace carne, asumiendo un cuerpo humano, revelando a Dios para que los hombres lo conozcan. Amados hermanos, hermanas, la única manera que usted puede conocer a Dios es mediante y por medio del Señor Jesucristo. Él vino, dice Juan en el versículo 18, Él vino para dar a conocer a Dios, porque Él mismo es Dios. Y recordemos allá lo que dice Lucas 2:14, dice que si los ángeles se llenaron de alegría cuando le anunciaron, cuando supieron del nacimiento del Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros nos debemos de alegrar? Ya que somos redimidos por la sangre de aquel que se hizo humano. La Navidad nos recuerda que el Salvador se encarnó, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La Navidad celebra que tenemos a un Dios cercano, a un Emmanuel, a un Dios con nosotros. No celebramos la Navidad por la fecha. Lo que celebramos es la encarnación del Hijo de Dios y las razones de esa encarnación. Y estas razones son que Jesús se hizo hombre para representarnos, que Jesús se hizo hombre para redimirnos, que Jesús se hizo hombre para rescatar al pueblo propio. Como dijo C.S. Lewis, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Mis amados, la Navidad no es una celebración de invierno, no es una celebración de fechas, ni una celebración de familia.
ni una celebración de amigos. El propósito de la Navidad es recordar a Jesucristo. Contemplemos el pesebre, contemplemos ese pesebre en donde sucede lo imposible. Dios es un niño. Pero no nos quedemos en el pesebre, sino lleguemos a la cruz. Porque recordemos que sin pesebre no hay cruz. Esa cruz donde el Hijo de Dios, con sus manos extendidas, grita y exclamó: consumado es. Eso es lo que debemos de recordar en estas fechas. No nos quedemos en el pesebre, no nos quedemos recordando que Dios nació el 25 de diciembre, el 24 de diciembre. No, recordemos que el Verbo, la palabra, el Hijo de Dios se hizo carne y que vino para mostrarnos la gloria de Dios. Esta Navidad, mis amados hermanos, maravillémonos del ministerio de la Encarnación. Y termino con esta expresión. Mis amados, demos gracias a Dios por su amor infinito e inigualable e incomparable desde la eternidad hasta la eternidad. Amén.